A continuación, Él crecerá y yo disminuiré. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert. Bienvenidos todos a su programa Él crecerá y yo disminuiré. Programa del Grupo de Oración María Auxiliadora que les entrega a todos ustedes amorosamente prédicas, alabanza, oración, crecimiento espiritual, para que podamos crecer juntos, para que podamos expandir el Evangelio y para que podamos vivir todos juntos en la fe, la esperanza y la caridad. Mi nombre es Herbert Aguilar y pertenezco al Ministerio de Matrimonios del Grupo de Oración María Auxiliadora. Y hoy quiero compartir con ustedes uno de los grandísimos regalos que Dios tiene para nosotros, que es el santo y sagrado matrimonio. Voy a empezar diciendo que Dios nos ama a todos. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, y nos ama a todos de tal manera que incluso pensó en nosotros justo antes de poder hacer toda la obra de la creación. Eso significa que por amor, con amor y en el amor, Él nos creó. Y entonces nos vamos a dar cuenta que en el primer relato de la creación, en el libro del Génesis, nos habla hermosamente la palabra de Dios acerca de cómo en 6 días el Señor nuestro Dios, por amor, realizó el cosmos, creó los cielos, la tierra, creó los animales, las aves, los peces. Y cuando Él se había dado cuenta que todo estaba hecho, Él vio que todo era bueno. Pero dejó para de último el culmen de la creación. Y el culmen de la creación fue crear al hombre. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y siguientes, la palabra nos dice: Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Palabra de Dios. Si nos damos cuenta, entonces el Señor nuestro Dios nos ha creado, y nos ha creado con amor, por amor y en el amor. Eso significa que Él nos mandó a la tierra para 2 cosas y solo, exclusivamente para 2 cosas: para amar y para ser felices. Miren qué regalo más grande cuando nos regala la vida. Crea al hombre, lo pone en el jardín del Edén, y al ponerlo en el jardín del Edén, el hombre se encarga de nombrar a todas y cada una de las especies que existen: plantas, animales, aves, peces. Pero el hombre se da cuenta de una cosa muy puntual, y es que todos tienen pareja. Pero cuando él se fija, él no tiene pareja. Él está solo, en el Edén, en el paraíso que Dios creó para el hombre con amor. Entonces Dios nuestro Padre lo que hace es fijarse en ese detalle, porque el hombre se da cuenta que está literalmente solo.
Y la palabra de Dios en el segundo relato de la creación nos habla muy finamente acerca de qué fue lo que pensó Dios y qué fue lo que Él hizo. En el capítulo 2 del libro del Génesis, versículos 18 y 21 al 24, vamos a escuchar lo siguiente. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer, y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Les voy a pedir que por un momento, quienes estamos casados, vayamos recordando ese hermoso momento primero cuando nosotros conocimos al amor de nuestra vida. Recordemos maravillosamente cómo conocimos y nos dimos cuenta que la persona que teníamos al frente o que acabábamos de conocer era la persona indicada. Porque estoy seguro, queridas esposas, que ustedes cuando vieron a su esposo dijeron, es él, este es con quien voy a compartir mi vida. Y de igual manera, los esposos casados pueden recordar con mucho cariño cuando se dieron cuenta y la vieron a ella. Y dijeron, ella es, esta es, hueso de mis huesos, carne de mi carne, y empezaron a enamorarse. Miren qué belleza este tipo de historias. Todos los matrimonios tenemos una historia hermosa, preciosa, y esta historia merece ser contada. Todos nos basamos en la ilusión. Imagínense ustedes las maripositas en el estómago, ¿verdad?, de las señoritas, cuando sabían que entonces el amor de su vida iba a llegar a verlas. Cómo se arreglaban, cómo se ponían de bonitas y cómo entregaban lo mejor de ellas. Imaginemos ahora a estos muchachos galanes, galantes, que también se preparaban para el encuentro y que empezaban a conocerse, a platicar, se miraban con ojos de amor y de ilusión, se tomaban de las manos. Y entonces, conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta de que tenían la capacidad y el deseo imperativo de estar juntos, de permanecer. Estoy seguro que llegó un momento de sus vidas en donde ustedes tomaron la decisión de llegar al altar y casarse sacramentalmente. Quiero contarles, mis queridos amigos, que esta decisión que ustedes tomaron es la mejor decisión que han tomado en sus vidas. Unirse ante Dios, porque en el altar es el lugar más alto en donde un hombre puede llegar a poner a su esposa ante Dios. En el altar es el lugar en donde una esposa puede llegar a poner y a exaltar a su esposo por amor y para ofrenda de Dios. Cuando nosotros realizamos el rito matrimonial, nos damos cuenta que los que verdaderamente son los ministros de este sacramento son los contrayentes. Todos los casados fuimos nosotros los contrayentes que dimos el consentimiento y que uniendo nuestras manos prometimos ante Dios. Y esas promesas hacen que el matrimonio sea toda una institución llena de amor. Y por eso, cuando nos damos cuenta y revisamos los documentos de la Iglesia, como por ejemplo el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo nos dice muy puntualmente, el matrimonio es un consorcio de toda la vida ordenado al bien de los cónyuges y a la fecundidad y a la ayuda mutua y especialmente a ser colaboradores de Dios en la transmisión de la vida. Miren qué hermoso lo que estamos viendo. Por eso es tan importante que nos demos cuenta
el regalo tan grande que el Señor nos ha dado. Cierto, fuimos creados con amor, por amor y en el amor de Dios. Pero estoy seguro que ahora vamos entendiendo que el hombre y la mujer fuimos creados el uno para el otro. Y como dice la palabra de Dios, Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, vivir en matrimonio es una nueva dimensión del amor y la vamos a seguir explicando. Quiero comentarles que existe una vocación para el matrimonio. No todas las personas que estamos en la tierra tenemos el llamado de Dios para casarnos. De hecho, existen muchas personas hermosas, lindas y bellas que han dedicado su vida por el llamado que Dios les hace para poder vivir en virginidad, en castidad, haciendo otra dimensión del servicio para Dios. Nuestros queridos religiosos y religiosas, nuestras queridas monjas, diáconos, sacerdotes, episcopos, todo este conglomerado de personas preciosas que Dios ha llamado a mantenerse realizando perpetuamente votos de pobreza, castidad y obediencia y sirviendo a Dios de esta manera. Pero la mayoría del resto de nosotros estamos llamados para poder casarnos, para poder vivir hombre y mujer y realizar la felicidad plena. La felicidad plena se realiza en el amor. Y nos vamos a dar cuenta que existe una vocación para el matrimonio, o sea, para llegar al matrimonio. El Señor nos llama, pero también dentro del matrimonio y ya casados existe una vocación ahí adentro. Porque nosotros nos vamos a dar cuenta lo que se aprende ahí. Nos vamos a dar cuenta que el matrimonio tiene cosas muy importantes para nosotros que darnos y nosotros también tenemos grandes cosas para darle al matrimonio. El matrimonio siempre debe de ser una ofrenda al Señor. Y nuestro matrimonio por eso debe de saberse que existen normas y reglas para este matrimonio. Vamos a recordar que Dios es el creador del matrimonio. Y en la alegría del matrimonio, Dios también creó la unión íntima, creó la oportunidad para que nosotros seamos felices y también para que seamos copartícipes de la creación, a través de la realización en los hijos. Dentro de las normas que existen para el matrimonio, que son normas amorosas, impuestas por Dios mismo, no por arbitrio del ser humano, está la principal. ¿Cuál es la principal ley, norma y regla que debe de regir en un matrimonio? Debe de ser amarse, pero debe de ser un amor de dimensiones verdaderas, transparentes, un amor que verdaderamente sea de tal manera que pueda trascender el tiempo, la distancia y la vida misma incluso. Ese amor que nosotros merecemos tener porque estamos llamados para dar amor y también para recibir el mismo amor, lo tenemos nosotros que proyectar en nuestra esposa, en nuestro esposo, y nosotros amorosamente estamos llamados a vivir de esa manera. Por eso les pedí que recordaran cómo fue que se conocieron, y yo estoy seguro que alguno de ustedes ya se sonrió. Probablemente se acordó de esa ilusión preciosa. Bueno, pues ese es el reto. Mis queridos amigos, el matrimonio tiene el reto principal de mantenerse en toda su vida matrimonial hasta que la muerte los separe, de esa manera, con esa alegría, con esas mariposas, con esa ternura, con ese nivel de comunicación y respeto. Por eso es tan importante que aprendamos las normas y reglas del matrimonio. El matrimonio se basa en 4 pilares fundamentales para sostener el edificio que vamos a ir construyendo a lo largo de nuestra vida. Y los 4 pilares son unidad, indisolubilidad, ayuda mutua y apertura a la vida. El matrimonio es uno, porque nosotros en el momento del consentimiento matrimonial prometemos, yo voy a amarte a ti y a nadie más que a ti. El amor matrimonial es exclusivo, exclusivo. No se le puede ni se le debe entregar a nadie más. La indisolubilidad, nosotros estamos casados por todos los días de nuestra vida.
No se valen los matrimonios que quieren tardar 3 años, 5 años, 10 años. No se valen los matrimonios que aparentemente hasta que yo me aburra, entonces ya no quiero. O aquellas personas que lo que quieren es decir, no, pero entonces como ya envejeció, entonces ya no quiero. Eso no se vale. Porque nosotros en la institución matrimonial aprendemos a construir una vida juntos. En el amor, en la esperanza, en la ayuda. Y vamos caminando y vamos haciendo camino al andar para llegar a la felicidad plena, para llegar con el encuentro del Señor. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta cómo en la dinámica matrimonial que empieza justo en el momento del sacramento ante Dios en la iglesia y ante los hombres en público, podemos nosotros aprender a caminar de una manera especial. El matrimonio también tiene algunas características importantes. Y una de las características, y es una ley del matrimonio amorosa, es la capacidad de entregarse, de donarse. Es una capacidad increíble de poder regalarse. Si a mí me preguntan por qué me quiero casar, la respuesta debe de ser amorosamente porque yo quiero hacer feliz a mi futura esposa. Haciendo feliz a mi futura esposa, yo voy a tener la oportunidad increíble de que al hacerla feliz, yo también voy a ser feliz. Y viceversa. Por eso el matrimonio es de dos. No es de uno alejado, trabajando, con problemas. No es de otra aislada, triste o deprimida. No, no es así. Estamos hablando de un consorcio, estamos hablando de una comunidad. El matrimonio también debe de tener características como la comprensión, el respeto, la alegría. El matrimonio es la escuela del perdón. Nuestras esposas, mis queridos amigos, nos han perdonado y nos siguen perdonando y nos seguirán perdonando absolutamente todo lo que hacemos. Es una gran verdad. Y nosotros también tenemos que tener esa capacidad de poder comprender, ayudar, perdonar, tener la ternura con nuestra esposa para poder construir una relación preciosa. El matrimonio es la escuela de la fe. Y los recién casados y los casados sacramentalmente sabemos que nosotros aquí en el matrimonio aprendemos ambos juntos a poner las manitas en actitud de oración, a arrodillarnos frente a Dios, a rezar amorosamente un Padre Nuestro, un Ave María, dándole gracias al Señor, pidiéndole al Señor por todo, ofreciéndole al Señor nuestra vida, nuestro matrimonio y si nosotros ya tenemos familia, nuestra familia. Todo lo que nosotros hacemos a través de la escuela de la fe, lo aprendemos, crecemos y nos va a servir para la época futura. El matrimonio es la escuela del amor. Y díganme si no, es la escuela en donde aprendemos a amar. Y amar significa comprender, perdonar, tener paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia. Porque nos damos cuenta que cuando las esposas y los esposos estamos en la dinámica matrimonial, requerimos verdaderamente tener esa conciencia de que por el amor que nos tenemos somos capaces de comprender. Mucha paciencia. El matrimonio es una escuela de eterna negociación, ¿cierto o no cierto? Es que hoy quiero comer pollo, no, es que yo hoy quiero comer fideos, pongámonos de acuerdo. Es que a qué colegio vamos a enviar a los hijos. Pero a mí me gusta este, sí, pero yo prefiero el otro. Pongámonos de acuerdo. Vamos a salir a pasear. Bueno, yo quiero ir a la playa, no, yo quiero ir a las montañas. Pongámonos de acuerdo. Ya no digamos en cosas verdaderamente fuertes, verdaderamente problemáticas. Entonces, la escuela del amor en el matrimonio se realiza desde el primer momento de que nosotros nos casamos y continúa totalmente y nos hace crecer. Escuela de la fe, escuela de la negociación, escuela del amor. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que cuando vengan las siguientes generaciones, que son las bendiciones de los hijos que Dios nos regala, entonces nosotros podamos entregarles a ellos esa escuela.
Qué lindo es ver cuando los esposos van y están haciendo cola en un confesionario de la manita para poder confesarse. Qué lindo es ver cómo llegan las familias a la Eucaristía los domingos y otros días y van en familia y les enseñan a arrodillarse a los niños y les enseñan un por la señal de la Santa Cruz y les enseñan a rezar y quieren que hagan la primera comunión. Es decir, se trata de crecer, se trata de verdaderamente realizarnos como persona, hombre, mujer, esposo, esposa. Se trata de realizarnos como padres. Miren las leyes tan interesantes que estamos aprendiendo del matrimonio. Nosotros podemos aprender que el matrimonio también se vuelve cuna de la vida, para que los que nosotros hemos sido llamados para poder procrear bebés, los que tenemos la oportunidad y la bendición de poder procrear bebés, es cuna de la vida. El matrimonio tiene que estar siempre abierto a la vida, mis hermanos. Siempre nosotros tenemos que, en nuestra relación íntima, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de caminar en el Señor, nos tenemos que dar cuenta que la apertura a la vida es una norma muy importante, porque a través de esta apertura a la vida glorificamos a Dios con nuestras vidas, con nuestro ministerio matrimonial, con nuestro apostolado, y así el Señor pues nos mira con ojos de amor. Es muy importante que también nos demos cuenta que dentro de la dinámica matrimonial sepamos que el matrimonio, creado en perfección por Dios mismo desde el mismo momento de la creación, fue elevado a la dignidad de sacramento por Cristo mismo. Y quiero comentarles en la palabra de Dios en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 19, versículo 3 en adelante, de qué forma lo hizo. Se le acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿acaso no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Esta última frase es la que nos eleva como sacramento, nos da la dignidad que necesitábamos tener. Y el matrimonio, por eso, como regalo de Dios, tenemos que aprender a abrazarlo, a recibirlo, tenemos que aprender a vivirlo y verdaderamente a proyectarlo como fuente de bondad de Dios hacia toda la sociedad. ¿Dónde podemos aprender acerca del matrimonio? Pues muy fácil. Ahora que ya sabemos cuál es el sentido del matrimonio, podemos darnos cuenta que tanto en la palabra de Dios, que se habla de versículos especiales sobre el matrimonio, como algunos documentos de la Iglesia, como el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿verdad? Del numeral 1601 al numeral 1666 se encuentra todo el capítulo en el Catecismo del sacramento del matrimonio. Ahí podemos aprender muchas cosas más. Y nos podemos dar cuenta lo importante que es para Dios el matrimonio nuestro y la ofrenda hacia Dios. Por supuesto, también existen otro tipo de documentos, especialmente yo les recomiendo de San Juan Pablo II, nuestro amado Papa de la Familia, en su carta a las familias y, por ejemplo, en la exhortación apostólica Familiares Consorcio, cómo él nos explica amorosamente las dinámicas de amor, tanto en pareja como en familia, que somos iglesia doméstica, que nosotros estamos puestos acá para exaltar al Señor a través del sacramento. Existe un peligro muy importante y creo que es el peligro más fuerte en el sacramento del matrimonio. El peligro que existe en el sacramento del matrimonio, que es el principal, es el pecado. El pecado nos aleja de Dios y nos aleja de nuestro cónyuge, porque nosotros construimos con ella y con él esta vida de amor en base a la ilusión y la limpieza. Evitemos en lo posible caer en el pecado. Queremos que sepan que el matrimonio es factible, que el matrimonio es lindo, vivir en una vida matrimonial es algo precioso, pero es un reto.
Es un reto total y absoluto que solo los amorosos y valientes pueden llegar a tener. Por eso yo los invito a que se mantengan como matrimonios renovados en el Señor, a través de la oración, a través de rezar, a través de asistir amorosamente a la Eucaristía y hacer uso de los sacramentos tan lindos que Dios nos regala, a través de crecer en la lectura de la palabra, a través de servir. Un matrimonio que sirve, que reza unido, permanece unido. Y es importante servir a los demás para dar ejemplo y testimonio contento y alegre de lo lindo que es estar casado. Quiero terminar con esto. Quiero hacer una exhortación para que quienes nos encontramos ya en el sacramento del matrimonio, nos mantengamos felices. Si estamos como matrimonio muy bien, yo los invito a crecer y a no dejar de crecer para poder enseñarle a las generaciones venideras lo precioso que es. Si nosotros estamos casados, pero tenemos problemas, muchos, medianos o pocos, no desmayen, no claudiquen, todo se puede resolver. Si algo me ha enseñado a mí la experiencia matrimonial es que todos los problemas matrimoniales se resuelven dialogando y de la manita de Dios. No soltar la mano de Dios bajo ningún punto de vista ni bajo ninguna circunstancia. Y para las personas que tienen una situación irregular matrimonial, yo los invito a que, agarrados de la mano del Señor, asistamos a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se encuentra así, con los brazos abiertos para recibirnos a todos, absolutamente a todos. Y que quienes tienen una situación irregular aprendan, reflexionen y cambien esa situación irregular para vivir plenamente el sacramento del matrimonio. Por último, si tú que me estás viendo estás pensando en casarte, si tú eres novia o novio y verdaderamente tenías alguna duda, espero que tú con lo que acabas de escuchar te des cuenta que casarse es lindo. No tienes que tener miedo para poderte casar. Es importante que sepas que el paso que vas a dar va a ser la toma de la mejor decisión de tu vida entera. Eso sí, con conciencia, con responsabilidad, hazlo. Estudia, busca, pregunta, date cuenta cómo son las cosas, pero en la pura realidad. Y vas a aprender a ser plenamente feliz. Yo les deseo personalmente una vida llena de bendición, que reciban la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la amorosa intercesión de nuestra Madre Santísima los cubra con su manto sagrado y los mantenga siempre cerca de Jesús, para que a través de la oración, a través del amor, podamos llegar siempre a estar con Él. Reciban todos un abrazo fraternal. Te asesoramos, te diseñamos, te establecemos y fertilizamos tu jardín. Contrata a los expertos. Garden Expert.